Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al tiempo, momento y lugar donde estés viendo este nuevo video de tu canal Puerta Misterio. El tema que voy a tratar hoy es sobre un videojuego. En alguna oportunidad yo les dije que yo soy muy fanático a los videojuegos. Y desde que era pequeño pues he jugado muchos videojuegos, ¿no? Pues empecé con todas las consolas prácticamente, ¿no? Y por eso estuve investigando este tema sobre el fracaso de una consola que yo quise mucho, que se llamó Atari. Y este video trata precisamente sobre la verdadera historia del juego que se consideró maldito. Se trata de E.T., el extraterrestre. Los que son más o menos de mi edad, estamos hablando de la gente que estuvo pues joven en los años 80, recordamos esta consola, ¿no? Atari 2600. Atari es una vieja empresa de videojuegos que fue fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney el 27 de junio de 1972. Si ustedes son mayores, como les he dicho, pues más o menos calculando la edad mía, pues es probable que, como les dije, hayan jugado muchos de estos videojuegos, ¿no? Y vamos a hablar de este misterioso juego llamado E.T., el extraterrestre. Atari quiso aprovechar la fama de la película de ese entonces. En 1982, pues se estrenaba en los cines una de las películas más famosas de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre. La película fue un gran éxito a nivel mundial. Por cierto, la película pues sigue siendo famosa hasta el día de hoy, por ahí de vez en cuando en festivos o en canales del cable los presentan, ¿no? Por lo cual pues ha convertido en un clásico del cine de este cine de aventura, de ciencia ficción, y como sabemos, muchas veces llega a ser hasta tendencia, ¿no? Yo creo que muchas personas que no habían nacido en esa época saben de qué les estoy hablando, ¿no? De esta película. Y así fue que esta famosa película es convertida en un videojuego para Atari. Y fue porque se vio muy interesada. Dijo, pues no, con este videojuego, pues, y basados en el éxito que tuvo la película, pues nos va a ir muy bien, ¿no? Y Atari hizo la petición de los derechos de E.T. y terminó pagando un poco más de 20 millones de dólares de ese entonces, que era una cifra de dinero pues bastante elevada para la creación de un videojuego. Pero bueno, Atari tenía la esperanza de poder sacarle provecho al éxito de esa película, a sus fans, a la industria. Ya cuando Atari logró conseguir los derechos de E.T., se pusieron en marcha pues con la creación del videojuego. Sería un éxito a nivel mundial. En este momento Atari confió todo en un programador llamado Howard Scott y se le encargó la tarea de programar el juego con la idea de E.T. para la consola 2600. Scott no podía defraudar a los fans de la película, era un reto para él, pero también se le añadió un factor que muchos consideran el problema para el pobre resultado que tuvieron. El videojuego tenía que estar listo en cuestión de un mes. Es así como Scott tuvo algo más de 4 semanas para diseñar el videojuego y posteriormente fuera lanzado al mercado. A Scott se le dio un tiempo límite de un mes, ya que la empresa buscaba aprovechar por la fama del estreno de la película que en ese momento pues estaba en su furor, ¿no? Atari quería que el videojuego estuviera listo cuando el recuerdo del marciano más popular del cine estaba todavía reciente. Logró publicarlo con buen tiempo y consiguió vender muchas copias del juego en su lanzamiento, pero el tiempo limitado que tenía el desarrollador le jugó una mala pasada a los fans. El videojuego tenía una calidad pésima y horrible. En el primer momento de lanzamiento, Atari logró vender y se convirtió en ser uno de los juegos más vendidos de Atari, pero tan pronto como fue posible, empezó a recibir muchas críticas de los usuarios y expertos, pues en la mayoría regresaron los cartuchos del juego. Pues yo tengo mi experiencia con ese juego. Había dos juegos de Atari, espantosos. De por sí, pues viéndolos desde ahora, pues para cualquier niño de ahora, pues eso sería espantoso, pero los juegos de Atari, ¿no? Yo amaba los juegos de Atari, pero había dos juegos de Atari espantosos que nunca pude entender. Era Superman, yo no sabía qué tenía que hacer Superman. Eso era una locura, muy parecido como a E.T. y el extraterrestre. Y Atari vio cómo todo estaba cayendo. Apostaron mucho por el juego, pero todo fue un fracaso. Estaban en crisis y eso terminó con la empresa.
Atari se quedó con excedente de millones de copias de la adaptación criticada de la exitosa película de Steven Spielberg. Se vio obligada a enterrar sus acciones en un vertedero de Nuevo México. Los cartuchos se convirtieron en un símbolo sorprendente de lo rápido y dañino que había cambiado el panorama de la industria de los juegos. Después del fracaso del videojuego y la quiebra de la empresa, se creía que era una leyenda sobre el entierro de los videojuegos, pero el 26 de abril de 2014 se reveló que la leyenda realmente era cierta. Como parte de un documental financiado por Microsoft, se exhumaron el lugar del entierro en Alamogordo, Nuevo México. Mientras las cámaras de noticias rodaban, la escena parecía irónica, como una escena de otra película de Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo. Excavadoras mecánicas sondearon el suelo mientras el viento del desierto azotaba y arrojaba arena en las caras de la prensa y los fanáticos de los videojuegos que se habían reunido alrededor del sitio con la esperanza de ver por primera vez a E.T. Afortunadamente, la multitud reunida fue recompensada por permanecer en el polvo del calor. Entre el moho y la suciedad estaban los cartuchos de E.T., rayados, abollados, cartuchos todavía en su embalaje distintivo, casi 32 años después de su lanzamiento original. La leyenda de E.T. ha cerrado el círculo, pero cuando esas copias maltrechas del juego fueron reveladas al sol del desierto, es probable que surja una pregunta: ¿qué diablos salió tan desastrosamente mal en el desarrollo del juego? El juego de Atari acabó la empresa y con la esperanza de muchos fans de entonces. O sea, este juego no se entiende definitivamente. Uno alzaba la cabecita acá, como que hay que coger estas bolitas. Este tipo me quería coger. Porque si yo me dejo coger de ese tipo me llevaba como para un hospital, la verdad. Bueno, en sí no sé qué hacer.